Hechos capítulo 8, versículos 4 al versículo 8. Lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios. Dice ahí: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados todos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pueden tomar asiento. Y dice acá en el versículo 5 que Felipe desciende a una ciudad interesante, y esta ciudad se llamaba Samaria. Ahora, ¿por qué dice desciende si Samaria está al norte de Jerusalén? Bueno, dice desciende de la misma manera como la Biblia nos habla acerca de que uno allá en Lucas capítulo 10 de el buen samaritano que ayuda a este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Jericó está también al norte, pero Jericó se encuentra básicamente a nivel del mar. Samaria se encuentra de la misma manera al norte, a 120 kilómetros al norte de Jerusalén, pero Jerusalén, su altitud con respecto al nivel del mar son 800 metros. Si alguien ha ido a Taxco, ¿cuántos han ido a Taxco? Si alguno de ustedes ha ido a Taxco, Guerrero, Jerusalén es muy parecido a la geografía de Taxco, Guerrero. ¿Y cuántos han ido a Iguala, Guerrero? Hermosa ciudad de Iguala. Cuando uno sube de Iguala a Taxco, más o menos es como subir de Jericó a Jerusalén. Ahora, para llegar de Jerusalén y bajar de las montañas hasta Samaria, más o menos, ahora en carro, son unos como más o menos, aquí lo puse, como unas 2 horas al norte de Jerusalén, pero caminando, por supuesto, era mucho más. Tenían que ir caminando, algunos locos corriendo. Pero dice la Biblia que Felipe desciende de Jerusalén hasta Samaria. Samaria está a unos 400 metros sobre el nivel del mar. Y hay algunas cosas interesantes de Samaria. Samaria no solamente está al norte, pero también es una región montañosa. Samaria fue por aproximadamente 200 años capital del reino de Israel, capital Samaria. Samaria está ahora mismo dentro del territorio de Israel, pero en un área que se llama Cisjordania. Y esta área del norte de Israel es una área que está siendo peleada por los palestinos y el pueblo de Israel. Entonces es un territorio por el que se están peleando. Aún en nuestros días existe una ciudad que se llama Nablus. Y esta ciudad Nablus es una ciudad que aún tiene tradiciones y prácticas religiosas del pasado, muchas de ellas del tiempo de Jesús. Ahora, los samaritanos, con respecto a los judíos, eran mal vistos. No los veían bien, los judíos no veían bien a los samaritanos, y había algunas razones por las cuales los judíos no veían bien a los samaritanos. Aquí están principalmente 4 razones por las que los judíos, cuando veían a un samaritano, no le hablaban, no le dirigían la palabra, lo esquivaban, le daban la vuelta. Si alguien tenía que ir de Jerusalén al norte del país, como a Dan y aquellas ciudades al norte, lo que hacían era no pasar por Samaria, porque les caían gordos, no se veían bien. Ni los samaritanos veían bien a los judíos, ni los judíos veían bien a los samaritanos. Y estas razones, principalmente 4 razones. La primera de ellas, la diferencia cultural. Los samaritanos se habían mezclado
con pueblos paganos durante el dominio asirio, y entonces los judíos consideraban a los samaritanos que habían salido de parte de las 10 tribus de Israel. 10 se quedan con Israel, 2.5 se quedan con Judea, y entonces la capital de Israel era Samaria, el reino del norte, y los samaritanos, que habían sido judíos y habían sido parte de estas 10 tribus, ellos se mezclaron con gente pagana. Y entonces ahora era una mezcolanza, y los judíos veían a los samaritanos y decían: traidores, ¿por qué se casan con alguien más que no eran judíos? Entonces, por esa diferencia cultural o por esa mezcolanza, es por ejemplo los pochos. No, los pochos no. Es por ejemplo los mexicanos que se casan con americanas y tienen hijos mezcladitos, ¿verdad? Aunque nacen bonitos, pero no es tanto problema. Pero allá sí, para un judío, casarse con una persona que no es judío es el fin, y esa era la razón que se veían mal. Otra razón era la diferencia religiosa. Había mucho en cuanto a la diferencia religiosa. Por ejemplo, el lugar de culto. Los judíos adoraban en el templo de Jerusalén, primero hecho por Salomón, después por Herodes. Mientras que los samaritanos, porque no podían ir hasta Jerusalén, ellos construyen su propio templo en el monte de Gerizim. ¿Se acuerdan allá Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana? Los samaritanos adoraban en un templo específico, en un monte específico, allá en ese monte en Garizim. Otra diferencia religiosa: el canon bíblico. Los samaritanos solamente aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, mientras que los judíos habían ampliado su canon con los demás libros que nosotros conocemos. Otra cosa en cuanto a la diferencia religiosa: no solamente el lugar donde se reunían los samaritanos y el canon bíblico, que era diferente, prácticas rituales. Existían diferencias en la forma de celebrar la Pascua, la circuncisión y otras prácticas. Los samaritanos lo hacían a su manera. Lo hacían con semita y mole y pozole, y no, lo hacían de una manera diferente, pero no era la misma que los judíos. Entonces había esa diferencia religiosa. Entonces tenemos la diferencia cultural, la diferencia religiosa, la tensión política. Los samaritanos colaboraban con los romanos durante el tiempo de Jesús, y los judíos consideraban eso traición. Entonces los samaritanos, como muchos de ellos estaban casados con gente pagana, ya en su perfil, en sus antepasados, ya no eran tan judíos. Ahora ya eran más paganos, más romanos, más de esto y más de aquello, y tenían más lazos con los romanos. Y entonces había una tensión política, porque los samaritanos colaboraban más con los romanos. Ahora, los judíos también colaboraban, pero no de manera directa, sino que los romanos tenían que acercarse al Sanedrín, a los escribas, a los sacerdotes, y decir: ok, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto, y vamos a llevarnos bien. Pero los samaritanos tenían una cercanía más estrecha. Y la cuarta razón por la que los judíos no veían bien a los samaritanos era por conflictos históricos. Por ejemplo, la separación de Roboam con Jeroboam y en la división del reino. 10 tribus se van para el norte, 2.5 tribus se van para el sur. Entonces hay una separación, un conflicto ya histórico de años atrás, en donde ahora hay así como una ¿cómo se le pudiera llamar? Una enemistad
que no se podían ver bien. También los samaritanos, cuando los judíos fueron deportados por los asirios, los samaritanos no fueron deportados por los asirios, entonces se quedaron ahí. Y llegaron los asirios hasta allá, hasta Judá, y a ellos sí los deportaron. Y entonces los judíos decían como con envidia: ¿por qué a ellos, si nosotros tratamos más de agradar a Dios, a ellos no les pasó nada? Y la otra fue porque cuando se reconstruye el templo principal, pues los samaritanos no tienen nada que ver en la reconstrucción, porque ellos construyen su propio templo. Ahora, el trabajo y lo que se hace, ¿verdad?, para la reconstrucción, pues los judíos no lo pagaron directamente, fue indirectamente con impuestos y Herodes y trabajo físico, pero los judíos también no les caía bien eso. Entonces, cuando todo esto sucede, cuando vemos esta diferencia cultural y religiosa y política e histórica, podemos darnos cuenta de que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y entonces, cuando allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús, antes de ascender, está ya resucitado, ya han pasado 40, 50 días de su resurrección, y ahora está listo para ascender. Y entonces el Señor Jesús les dice a sus discípulos y a la gente reunida que vayan y prediquen el evangelio, comenzando desde Jerusalén, continuando en toda Judea, que era la región donde estaba Jerusalén, y luego les dice: y a Samaria. Y entonces los discípulos y los nuevos cristianos como que dijeron a los samaritanos: no podemos ir a los samaritanos. Es una gente que no se deja hablar. Son personas que no quieren nada con nosotros. Se han apartado. Ellos son los que se han ido. Ellos son los que han elegido esto. Y entonces no podemos nosotros ir. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos nuestro propio criterio para no ir con alguien y hablarle de Cristo? Y hemos hecho ya en nuestra propia mente una distinción. Y hemos dicho: esa persona no quiere escuchar, pues no le voy a hablar. Esa persona no quiere oír, entonces no le voy a predicar. Aquella persona quizás es de menos recursos. Aquel que está allá es alguien que odia a Dios. El ateo no quiere nada con Dios. El homosexual no quiere nada con Dios. El drogadicto no quiere nada con Dios. El pordiosero no quiere nada con Dios. Y catalogamos y metemos en una cajita y decimos: este es un samaritano. Y entonces los judíos no querían hablar con los samaritanos. Pero el Señor Jesús pone ejemplos de los samaritanos. Cuando Él va directamente y habla con esta mujer samaritana, y con esta mujer samaritana, y empieza a hablar con ella, y empieza a tener esa conversación, y le dice a esta mujer: yo te puedo dar de esta agua bendita de beber, y quien beba de esta agua no tendrá sed jamás, allá en Juan capítulo 4. Y entonces los discípulos decían: wow, pero ¿cómo es que Jesús está rompiendo estas normas sociales y está interactuando con la chusma, con esa mujer? Aparte de que esta mujer era samaritana, esta mujer traía arrastrando ciertos pecados. No era una mujer normal samaritana, sino era una mujer que había estado casada varias veces, y con el que ella estaba, dice ahí, ni siquiera era su marido. Y el Señor Jesucristo sabía toda su vida. ¿Sabes? Dios sabe toda tu vida.
Dios te conoce perfectamente y Dios quiere que tú vengas a Él y tomes de esa agua de vida eterna. Y entonces Jesús pone ese ejemplo de ir con los samaritanos. Cuando pasa por ahí, quizás los discípulos decían: oye, ¿podremos irnos por otro camino? ¿Podremos dar la vuelta? ¿Por qué tenemos que pasar por aquí? Porque por aquí, este es el camino de los samaritanos. Y normalmente en el camino de los samaritanos hay muchos samaritanos. Pero el Señor Jesucristo quería poner el ejemplo de acercarse a ese tipo de gente que los judíos no se querían acercar. Después, en Lucas capítulo 10, el Señor Jesús menciona la parábola del buen samaritano. No fue la parábola del buen judío, del buen jerusaliano, del buen de Beleanos. No, era el buen samaritano. Y entonces dice la Biblia que un hombre desciende de Jerusalén a Jericó y es atacado, y pasa un levita. Y el levita, ¿qué es? Judío. Y no le hizo caso. Pasa un, ¿qué más? Sacerdote. Y el sacerdote era, ¿qué? Judío. Y no le hizo caso. Pero luego pasa un samaritano. ¿Y el samaritano era qué? Samaritano. Y entonces le hace caso, lo recoge, lo lleva a un mesón, lo cura. Al judío, el samaritano ayuda al judío. Y el Señor Jesucristo dice: este hombre fue un buen hombre. No cataloguen a los samaritanos como personas malas. Y entonces llegamos a formar un estereotipo de las personas, de cómo son, quiénes son, qué piensan, cuando nosotros no conocemos a las personas. Dios conoce a todas las personas. Y algo es cierto: todas las personas necesitan de Jesús. Entonces, regresando a Hechos capítulo 8 versículo 4, dice la Biblia: pero los que fueron esparcidos. La primera cosa que podemos ver acá es la diáspora. La diáspora. ¿Qué es la diáspora? La diáspora, como la conocemos, son personas que han sido esparcidas alrededor del mundo, en específico judíos, que ahora están regresando a Israel. Son judíos que están esparcidos y están regresando a Israel. Y en muchas ocasiones, como le hemos mencionado, el pueblo de Israel ayuda y da muchos beneficios a personas que descubren que son judíos. Van y se hacen un examen de la sangre y aquí, ¿verdad?, en una clínica les dicen: oiga, pero usted es judío, tiene sangre judía. ¿Por qué? Ya iba a hacer algo sarcástico, pero mejor no. Tiene sangre judía. Y entonces dice: ¿por qué? Dice: no, pues en la sangre ahí podemos ver que usted tiene sangre judía. Y entonces te entra el gusanito de decir: pues me voy a Jerusalén. Llamas a Netanyahu, Netanyahu te paga tu avión y te da, les dan beneficios y les dan ayuda y muchas cosas. Y esa es la diáspora. Pero aquí en Hechos 8 versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos. Esta palabra esparcidos es la palabra diáspora. Diaspeiró es la palabra diáspora. Y diáspora quiere decir esparcidos. Y entonces es la primer diáspora judía del Nuevo Testamento, en donde los judíos, por presión, porque están siendo perseguidos, ahora se han esparcido. Y dice: por todas partes. Cantamos ahorita: ve, dilo en las montañas. Por todas partes. Qué interesante que Samaria era una región montañosa.
Y lo que estaba diciendo Jesús a los discípulos y a la gente, a los cristianos, nuevos cristianos, Jesús les dijo: vayan y prediquen en todas partes y alrededor. Amén. Casi como lo que acabamos de cantar. Y ellos dijeron: no podemos. Pero no fue hasta la diáspora, hasta que fueron esparcidos. Cuando alguien es esparcido por todas partes y por todos lugares. Y me encanta como dice acá, porque dice: los que fueron esparcidos iban por, ¿dónde? Todas partes. ¿Qué estaban haciendo? Anunciando. Esta palabra anunciando es la palabra griega, evangelizó. Así se dice en griego, evangelizó. Y iban anunciando, ¿qué iban anunciando? El evangelio. Evangelizó el evangelié, ¿verdad? Iban anunciando el evangelio. ¿Y sabes lo que como cristianos debemos de aprender a hacer? Debemos de aprender a anunciar el evangelio. ¿En dónde? Dice acá: por todas partes. Subraya esas tres palabras. Por todas partes. Por todas partes. Necesitamos anunciar por todas partes. Necesitamos anunciar en la iglesia. Necesitamos anunciar alrededor de la iglesia. Necesitamos anunciar en nuestra comunidad. Necesitamos anunciar en nuestro trabajo. Necesitamos anunciar en la escuela. Necesitamos anunciar en la cárcel, de preferencia visitándola y luego saliendo. Necesitamos anunciar en los hospitales. Necesitamos anunciar en las colonias. Necesitamos anunciar en otros estados. Necesitamos anunciar en otros países. Necesitamos anunciar personalmente. Necesitamos anunciar en redes sociales. Necesitamos anunciar en Facebook, en WhatsApp, en Instagram. Por todas partes necesitamos anunciar el evangelio. Y eso fue lo que ellos hicieron. Comenzaron a anunciar por todas partes ¿qué? El evangelio. El evangelio. Hechos 21, versículo 27. Vean lo que dice ahí. Aquí está Pablo dando un recuento de su testimonio. Y dice aquí Pablo en Hechos 21, versículo 27: aquel que fue quien persiguió a la iglesia, mató a Esteban, y por causa de él se esparcieron. Ahora dice aquí Hechos 21, 27: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano a Pablo, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre, o sea Pablo, que ¿por qué? Por todas partes. ¿Qué hacía Pablo? Pablo predicaba por todas partes. Pablo enseñaba por todas partes. Por todas partes enseña a todos. Pablo predicaba el evangelio por todas partes. Número 1, vemos la diáspora. Vamos a regresar a Hechos capítulo 8, versículo 5. Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Número 2, vemos el discurso de Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe también se le conoce como Felipe el evangelista. Felipe, que fue escogido como uno de los diáconos aquí en Hechos capítulo 6. Vamos a ver Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, y dice ahí en el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, quien muere en el capítulo anterior, o sea 7 o posterior a lleno de fe y del Espíritu Santo. Y dice: también escogen a
Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Fueron 7 en total y uno de ellos fue Felipe. Felipe, quien después le predica allá en Hechos capítulo 10. No, vamos a ver porque me estoy perdiendo. Hechos capítulo 8, en el mismo capítulo, Hechos capítulo 8, dice la Biblia, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, el mismo Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur. Primero había ido hacia el norte y ahora le dice Dios: ve al sur. Y así como, pero Señor, ¿quieres que vaya al norte o quieres que vaya al sur? A lo mejor Dios quiere que vayas al norte, y después Dios quiere que vayas al sur, y después Dios quiere que vayas al este, y después Dios quiere que vayas al oeste. Y dice: ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén ahora a Gaza, el lado contrario de Jerusalén, lado contrario de Samaria. Versículo 27, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope. ¿Quién le quería hablar a un etíope? No había mucha gente que le quería hablar a un etíope. Pero como ya Felipe había ido y había predicado y anunciado el evangelio a los samaritanos, y se dio cuenta que los samaritanos aceptaron y recibieron y escucharon y estaban unidos, y había habido un cambio en esa ciudad. Y cuando Dios le dijo: habla a ese etíope, ¿sabe lo que hizo Felipe? Felipe dijo: ok, Señor. No hay muchos que quieran hablar a una persona negra, pero Felipe, yo quiero que tú le hables. No sabemos de muchos africanos que fueron salvos, pero por lo menos sabemos de este que fue salvo. Amén. ¿Por qué? Porque Felipe estaba dispuesto a predicar a aquellos con los que la demás gente no quería predicar. Dice la Biblia, entonces Felipe, regresando a Hechos 8:5, al versículo 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía Felipe? Anunciaba el evangelio, predicaba a Cristo. Y dice versículo 5, Felipe descendió. ¿Sabes que a veces tenemos que descender? Muchas veces estamos aquí arriba en nuestro globito, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en donde no me toquen, soy especial, soy cristiano. ¿Sabes que ser cristianos no nos hace mejores que nadie más? Somos igualitos de pecadores que todos los demás, salvos por gracia. Es la única diferencia. Somos pecadores salvos por gracia. Pero Felipe tuvo que descender. Desciende al necesitado, desciende al desanimado, desciende al rechazado, desciende al poco atendido, desciende al pobre, desciende al que piensas que no quiere escuchar, desciende aquel que está tirado ahí en la calle, desciende aquel que tú piensas que no merece la salvación. Pero tenemos nosotros que descender del lugar de donde estamos y hablarle a todo mundo. No quiere decir que si pasa alguien importante no le hable. Sabe que usted ni es samaritano ni es negro, no le voy a hablar. No quiere decir eso. Pero lo que Dios quiere decir es que tenemos que ir por todas partes. Hechos capítulo 10, versículo 44. Pablo está predicando un discurso. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba, dije Pablo, pero es Pedro. Y si digo Felipe es Esteban, y si digo Juana es María. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y vemos entonces que Pedro también estaba predicando el evangelio. Felipe, entonces, número 2, vemos aquí en Hechos 8:5, vemos el discurso. Número 3, vean lo que dice Hechos
versículo 7, y vamos a ahorita regresar al 6, pero vamos a saltarnos el versículo 6, porque el versículo 7 pasa antes que el versículo 6. Versículo 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vemos, número 3, los dones. Vemos los milagros. Vemos las maravillas que Dios estaba haciendo en Samaria. No era algo solamente para los judíos de Jerusalén, pero también era algo para los judíos que había en Samaria y samaritanos y personas de toda índole. Dios quería que también ellos se escucharan. Dios sabía que también ellos necesitaban una señal. Y entonces dice la Biblia que los que tenían espíritus inmundos, los espíritus inmundos salían de ellos. Aquellos que estaban paralíticos comenzaban a caminar. Paralíticos, cojos eran sanados. Y podemos nosotros imaginarnos a muchas personas siendo sanadas, siendo ayudadas, y lo que los dones y milagros y maravillas que fueron hechos aquí. Pero ¿por qué de razón? Bueno, leímos que en Hechos 6 Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos ver las maravillas de Dios. Y entonces Felipe, estando lleno del Espíritu Santo, número 3, vemos los dones. Número 4, vemos las decisiones. Versículo 6, ahora vamos a regresar un versículo, y dice: y la gente unánime escuchaba ¿cómo? Atentamente. Llega Felipe y empieza a predicar el evangelio, empieza a sanar gente, empieza a sacar fuera demonios, espíritus inmundos de las personas. Sin duda, siendo samaritanos, a lo mejor muchos tenían muchos espíritus inmundos, y la gente empieza a ver el poder de Dios. Gente empieza a creer en el poder de Dios. Gente comienza a creer en la predicación de Felipe. Gente comienza a escuchar de Cristo, porque Felipe en el versículo 4 está anunciando el evangelio. Versículo 5 está predicando a Cristo y les está diciendo: este Jesús que murió en la cruz, Él es el Salvador. No tienen ustedes que esperar aquí en este monte otro Salvador, porque el Salvador de los judíos es el que los puede salvar a ustedes. Y aquí hay prueba de que Él es el Salvador. Y comienza a hacer todos estos milagros, empieza a sanar gente, empieza a sacar fuera demonios. Imagínate las mujeres endemoniadas. Porque en la Biblia la mayoría de las mujeres eran las endemoniadas. Pero imagínate las mujeres, y los hombres también, pero las mujeres endemoniadas, y veía a alguien, a la suegra, y decía: esa suegra está media loca. Y de repente llega Felipe y le dice a la suegra: suegra, salte demonio de esa suegra. Y entonces el demonio salía de la suegra. Un cambio total de la suegra. Un cambio total de la esposa, un cambio total del suegro y del tío y del esposo también, de todo el mundo. Y la gente comienza a ver todo eso, y la gente empezó a escuchar atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Y la gente se empieza a unir, porque dice la Biblia que estaban unánimes escuchando atentamente. La gente comienza a hacer decisiones. La gente, yo creo que comienza a tener un avivamiento. ¿Quién hubiera pensado que en Samaria habría un avivamiento? ¿Quién hubiera dicho que quizás una semana antes los hermanos que estaban ahí en Samaria, más o menos, ¿cómo podríamos llamarles?
porque había gente religiosa, no necesariamente salva, pero que se reunían ahí y que quizás decían, ¿será que algún día Dios traerá avivamiento a nuestra comunidad, a nuestra ciudad? Y quizás muchos de ellos decían, no, yo creo que vamos a seguir como vamos a seguir por siempre. Y muchos de ellos, samaritanos, quizás nunca se imaginaron lo que iba a llegar a sus vidas. Por el otro lado, los cristianos de Jerusalén, teniendo un tremendo avivamiento, miles de personas, por lo menos 3,000, habían sido salvos y bautizados. Y entonces, allá al final del capítulo 2, versículo 42, algo así, habían sido 3,000 salvos y bautizados. Y la iglesia era una iglesia de miles, algunos dicen que quizás hasta 5,000 personas. Y entonces, en esas reuniones de la iglesia, que alguien hubiera dicho, ¿y cuándo vamos a ir a Samaria a predicar? Porque se acuerdan que Jesús dijo que fueran, y alguien le dijo, no, a Samaria no. No es tiempo de ir a Samaria. Es tiempo de disfrutar las bendiciones del Señor. ¿Sabes? A veces nos quedamos disfrutando mucho las bendiciones del Señor y se nos olvida ir a Samaria. Y entonces, una semana después, ¿quién hubiera imaginado? Matan a Esteban, la gente empieza a huir, sucede esta diáspora y los samaritanos empiezan a tener un avivamiento en una semana. Nunca sabes dónde Dios va a hacer algo especial. En una familia, en un país, en algún lugar, pero primero tiene que haber una diáspora. Nos tenemos que extender, nos tenemos que esparcir y llevar el evangelio. Y número 5, el desenlace. Dice versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo. Y el verdadero gozo sucede cuando Cristo viene a nuestro corazón. Había no solamente gozo, no solamente había ya la alegría, no solamente dijeron, qué bonito, como que gracias Felipe, viniste a un ratito a alegrarnos. No, dice la Biblia, toda la ciudad hubo un gran gozo. ¿Por qué? Por la diáspora, porque hubo persecución. A veces, a través de persecuciones y de dificultades y de problemas y de más dificultades y de más enfermedades y de más problemas, Dios usa eso para que tú hagas algo con tu vida y vayas y anuncies a Cristo. Y creo que es lo que necesitamos hacer más, predicar a Cristo por todas partes. Vamos a cerrar nuestros ojos.